rememorando una novela suya, ¿eso a usted le quitó su euskoapetito? Eso también es un poco... Es verdad que a veces dije yo, pues mira, yo me compro una lata de conservas, me la tomo aquí en casa. O sea, tomar una lata de conservas con buena conciencia es mejor que ir a uno de estos sitios cuando en el fondo estás pensando que no deberías estar allí porque la gentuza que hay alrededor te puede quitar el apetito, ¿no? Pero bueno, es decir, pues a veces, no, en eso suelo tener buen saque. ¿No? Quitarme el apetito es difícil a mí. ¿Qué es usted más, de carne o de pescado? Yo soy de pescado, fundamentalmente. Fundamentalmente lo que más soy teófago y lo que más como. Lo que pasa que como de pescado, claro, estoy mal acostumbrado, digamos, viviendo aquí y entonces tengo unos estándares muy altos, de modo que cuando salgo de San Sebastián como carne, porque me es más fácil, porque me acostumbro más, digamos, a la carne tal que no soy tan exigente y en cambio el pescado, ahí soy más exigente. Una cosa que me ha llamado la atención leyendo alguno de sus libros es que usted es uno de las pocas personas en España que desayuna, creo, o por lo menos algunos de sus personajes desayunan con té antes que con café. Sí, Que les gusta más el té. Tomo té casi, vamos, yo tomo bastante té, en general, desayuno por supuesto con té, porque además te dan más posibilidades, ¿no? Y solo tomo un café al día, después de comer o tal, pero en general lo que tomo durante todo el día es té. ¿Quién le descubrió? ¿Cómo descubrió esta bebida? ¿Y por qué se aficionaba a ella? Porque eso, reconózcame, en España, o incluso en Europa en general, salvo quizás los británicos, no deja de ser una extravagancia muchas veces. Bueno, yo no, la verdad es que me apunté al té pues ya bastante mayor, o sea, ¿qué te digo yo? Hace 15 años o una cosa así es cuando empecé verdaderamente a tomar té. Antes no tomaba té o tomaba té en raras ocasiones, pero luego empezó, descubrí algunas tiendas donde vendían tés aquí en Francia, sobre todo, en Biarritz, en Bayona. Me compré algún librito que hablaba de las virtudes del té y de tal cual, y entonces me empecé a aficionar sobre todo a esa facilidad que tiene el té de que hay de muchas clases, o sea que no puedes tomarlo ligero, puedes tomarlo más fuerte, con sabores diferentes. Entonces, bueno, esa variabilidad que tiene el té frente al café, que es siempre lo mismo, pues el té me parece que tenía más posibilidades y ya me aficioné a él. Usted ha dicho en una entrevista, o dijo en una entrevista, que a los que nos gusta de verdad comer, ese endiosamiento de los grandes chefs degrada de alguna manera lo que es la comida. Claro, o sea, decir, a mí decir esa cosa de que la comida es un arte, no sé qué, eso en el fondo no engrandece las cosas. Es como si dijeras, a mí me gusta tanto hacer el amor que quiero que lo declaren deporte olímpico. Es decir, pues no, o sea, aunque lo declararan deporte olímpico no sería mejor, o sea, al contrario, o sea, le quitaría la gracia que tiene, que es precisamente una cosa que no está siempre en el registro de las medallas y de la competición, ¿no? Entonces, convertir la comida en una especie de acto público, académico, en fin, yo creo que eso es desvirtuar el sentido del buen comer o el placer del buen comer. En este orden de cuestiones, ¿cree que los cocineros actuales son en estos momentos, y sobre todo en el País Vasco, la casta intocable? Son, por supuesto, el País Vasco son, por supuesto, una casta intocable. En fin, tienen una especie de universidad ahí del Basque Culinary Center, es algo que siempre me hace reír tanto cada vez que lo oigo. Y bueno, y en el Festival de Cine hay una rama dedicada a la gastronomía. Sí, o sea, todo es de una ridiculez, pero a la vez de una seriedad, y se lo toman todo efectivamente como una cosa intocable. Ahora, yo no creo que sean los cocineros los que tienen la culpa. Los cocineros se dejan querer. O sea, oye, si les hacen la ola y si les tal, y además si les hacen ricos encima, pues mejor, o sea, para ellos mejor. Es la ridiculez del ambiente y el absurdo snob del ambiente lo que tiene la culpa de la situación, ¿no? Usted, no sé, inventó, desarrolló una de las ideas
yo creo, más novedosas dentro de la reflexión en torno a la gastronomía, que fue el de la gastrolatría, Sí. que usted la definió como que el de los cocineros es un falso arte que justifica el derroche, la cursilería y que no exige reflexión. Todo lo contrario de las verdaderas artes que siempre tiene un lado difícil, punzante. Yo creo que sí, el arte auténtico, siempre de alguna forma es un desafío, te reta, te compromete, ¿no? En fin, el comer es otra cosa, es una cosa que tiene, que tiene digamos, como otros placeres sensoriales, o sea, no sé, cuando te pica, rascarte es una cosa deliciosa y estupenda, pero claro, hacer competencias de rascadores o dar premios al que mejor se rasca, pues es una cosa que no... Entonces, bueno, estas cosas, los placeres sensoriales, pues son efectivamente muy interesantes y muy importantes, pero tienen que tener esa limitación, que es que no tocan el espíritu fundamentalmente, sino que tocan o halagan al cuerpo, que es dócil y que se deja halagar mucho más fácilmente. En cambio, el espíritu ya es más rebelde y no es tan fácil halagarlo, ¿no? Lo acaba de mencionar. ¿Por qué en las religiones, por ejemplo en el Eclesiastes, en el capítulo 11, dicen lo que hay que comer, cómo se tiene que comer, qué tipo de animales se tiene que comer, etcétera, ¿no? El mundo musulmán está lleno también de prohibiciones alimenticias. ¿Por qué hay este miedo al placer también de la comida? Porque la comida es un placer, hay que tomarlo como tal, un buen helado, un buen pastel, una buena sopa está muy bien, y en cambio le tenemos miedo a ese placer, que es un placer corporal. Como el sexo un poco también, ¿no? Pero yo más que miedo, lo que creo es que esos placeres, que efectivamente son muy presentes en todas las épocas, en todas las... Es decir, las religiones lo que han querido siempre es controlar. Es decir, precisamente porque es un placer, no nos lo vamos a conceder más que a partir de cierto momento, en cierto día, esto sí y lo otro no. O sea, es decir, los tabús alimenticios, que existen, en fin, yo todavía, por mi edad, he crecido cuando en España la Semana Santa y la Cuaresma, etcétera, etcétera, pues eran verdaderamente... Tú en el Viernes Santo en San Sebastián no podías encontrar un bocadillo de jamón, o sea, así de sencillo. que ahora nos parece mentira porque ahora estamos acostumbrados a que la gente ni se entera de que está en Cuaresma, ni se entera, pero antes sí. Y por supuesto en los países musulmanes el Ramadán es el Ramadán y lo siguen haciendo por lo menos muchísima gente. Y en los países judíos pues evidentemente la comida kosher es importante. Hay países en que verdaderamente el hecho de que tengan que existir lugares en que se venda comida kosher, comida halal, etcétera, es importante, bueno, pero no es tanto renunciar al placer, sino controlarlo. O sea, precisamente porque es algo muy placentero hay que ponerle, digamos, ponerle bridas, ¿no? Y llevarlo por un sentido, o renunciar un día para el día siguiente darse un atracón. Por ejemplo, hay el Ramadán, porque sabes que esa base de tú un día sin comer para luego de pronto en un momento determinado pegarte la gran copilona, ¿no? En su libro Los 7 pecados capitales es el capítulo que menos le dedica a la gula, que sería la fórmula, digamos, actual de la gastronomía. Y ahí dice que la gula choca con la ética y la estética, y que linda con la soberbia y el egoísmo porque le quita al otro la comida. No, bueno, yo creo que, vamos a ver, no sé muy bien en qué contexto, ya sabes que esos textos eran un poco... esos libros eran un poco diálogos con gente, etcétera, etcétera. Sí. Esos son, no son libros que yo haya escrito, sino que yo hablé en programas de televisión y me dio a saber en qué circunstancias decía las cosas. Pero, hombre, es verdad que, es decir, primero, en un mundo en el que tantas millones de personas, digamos, tienen problemas para sobrevivir de hambre, o sea, para que el hambre verdaderamente no es un problema, o la sed, son problemas reales, yo no voy a decir que tengamos todos los días que amargarnos la vida antes de comer pensando en la gente que no come, pero también el exhibicionismo de la comida es un poco hiriente, o sea, es decir, pues muy bien, los que tenemos suerte y comemos estupendo, pero tampoco convertirlo en una parafernalia exagerada, o sea, es decir, porque eso yo creo que efectivamente es ofensivo. No digo que los que comemos le quitemos la comida a nadie,
pero al menos lo que estamos haciendo es transformar un privilegio en una especie de exhibicionismo frente a los que ni siquiera tienen lo necesario, ¿no? A mí en ese sentido me hace poco simpático ese mundo, ¿no?